Buenos días a todos y bienvenidos al webinar sobre riesgos emergentes relacionados con la robótica y la industria 4.0. El objetivo es analizar la situación técnica de este tipo de riesgos y su vinculación con las legislaciones aplicables a nivel nacional en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y otras normas internacionales y comunitarias que pudieran ser de aplicación. Concretamente, se pondrá el foco en aspectos como la realidad aumentada y la realidad virtual, robots y cobots o robots colaborativos, exoesqueletos y human augmented. Para hablar de este tema tan de actualidad, contamos hoy con don Gustavo Rosal López, doctor ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón de la Universidad de Oviedo. Es además director de I+D de Prevencontrol. Este webinar se enmarca en las actividades de sensibilización, información, divulgación y promoción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en la comunidad empresarial, un proyecto que desarrolla COE con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. Les recordamos que tienen a su disposición una herramienta chat para hacernos llegar sus dudas y consultas durante la conferencia. El experto tratará de darles respuesta a su finalización. Gracias por participar. Escuchamos al ponente. Buenos días a todos y a todas. Esta mañana intentaremos explicar de qué va esto de los riesgos emergentes en la industria 4.0 y fundamentalmente también en la temática robótica. Lo primero, ya que mencionamos lo que es la industria 4.0, posiblemente haya gente que haya oído hablar muchísimo de este concepto, porque ahora está en boga de todos, pero poca gente también conoce que tiene un origen alemán. Es un concepto que surge en Alemania en el 2011, que es una iniciativa conjunta del gobierno y de las industrias alemanas para introducir todo lo que tiene que ver la tecnología digital en el sector, sobre todo manufacturero. De ahí se deriva lo que es el Smart Manufacturing o fabricación inteligente. Si hay una cuarta industria es que hubo una primera, una segunda y una tercera. En este caso en concreto yo creo que se ve bastante bien con la gráfica que está en la diapositiva, pero si lo tuviéramos que resumir, esa primera revolución industrial, hacia 1800, es la que tiene que ver con el auge de todo lo que son los dispositivos mecánicos. La del 1900, que sería la segunda revolución industrial, tendría que ver fundamentalmente con la aparición de la electricidad en la industria. La tercera, hacia 1950, es la que tiene que ver con la irrupción de los automatismos y de la electrónica. Y en esta cuarta revolución industrial es el resurgir, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con la informática, ¿no? Con la cibernética y con la robotización. Y aquí estamos, en la industria 4.0. Si decimos que la industria 4.0 trae consigo a la industria inteligente, al Smart Manufacturing, estamos hablando de que es una industria que es eficiente, flexible, que tiene que preservar los recursos, tiene que ser sostenible y aquí es donde empezamos a unar estos conceptos de industria 4.0 con seguridad y salud, tiene que ser una industria segura, tiene que ser una industria en la que la fabricación inteligente se tiene también que hacer en una integración entre lo que son las personas y las máquinas. Es decir, aunque estemos hablando de robots, aunque estemos hablando de una revolución digital en la que hay una comunicación directa siempre entre máquinas e individuos, la importancia de esa interfaz entre persona-máquina cobra una importancia vital. ¿Por qué? Porque tenemos que, como vemos en esta diapositiva, tenemos que seguir haciendo que la fabricación sea una fabricación segura, con unos controles inteligentes que aseguren la seguridad y salud de los trabajadores. ¿De qué trabajadores? Pues yo creo que también tendríamos que empezar a hablar de un nuevo operador, el operador 4.0.
Si el operador 1.0 era el vinculado con el trabajo fundamentalmente manual, a recordar vinculación con todo lo que tenía que ver con la industria mecánica, el operador 2.0 fue el que empezó a trabajar con CADs, con trabajo asistido por los primeros máquinas de control numérico. Si el operador 3.0 fue aquel que empezó a hablar o a tener que dialogar con robots y con máquinas, este operador 4.0 es aquel que está en un sistema ciberfísico y humano. ¿Qué significa eso de un sistema ciberfísico y humano? Es un sistema en el que por primera vez se almacenan datos, se transforman datos, se comunican datos, pero de manera integral. Hasta la fecha se estaban almacenando datos, se estaban incluso también transformando ciertos datos, pero no había esa integración. En esta Industria 4.0 el operario es parte de esa integración e incluso pues, va a tener que soportar lógicamente todo lo que esta integración conlleva. Es decir, estamos ante una industria diferente que está trayendo también consigo un concepto distinto del trabajo, un trabajo inteligente. Todo lo que estoy contando ahora, lógicamente, viene de la industria, pero es que la industria 4.0 ya está llegando a otros sectores de actividad, sectores del servicio, sectores de agricultura, y en este caso ya tendríamos que hablar de un smart work. ¿Por qué? Porque a día de hoy, con estos avances tecnológicos, lo que estamos ya consiguiendo es, pues quién no haya oído hablar de las smart cities, ¿no? Ciudades inteligentes. Es un concepto que está integrado, ya esta palabra del smart ya se utiliza en distintos ámbitos. Y en el caso del smart work, pues desde un smart health, los trabajadores ya empiezan a estar monitorizados o incluso se pueden llegar a predecir alguna que otra enfermedad a través de sistemas tecnológicos, una movilidad también inteligente. En cuántas empresas ya se habla de una eficiencia energética fundamentada también en sistemas inteligentes, una sociedad o incluso pues vamos a decir que una educación también inteligente en ámbitos ya ajenos a todo lo que tiene que ver con los puestos de trabajo. Y esto está modificando también la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque estamos pasando de entornos tradicionales de trabajo donde de manera muy simplificada las evaluaciones de riesgos, los controles de riesgos eran generales. Y aquí, en sistemas inteligentes, estamos personalizándolo todo. Es decir, podemos desde evaluar riesgos de manera personalizada hasta dar medidas correctoras de una manera personalizada. Por lo tanto, el Smart Work lo que hace es personalizar todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud. Y esto es lo que también vamos a ir viendo en posteriores diapositivas de cómo la tecnología está haciendo que los problemas de seguridad y salud cada vez se puedan individualizar más, bien sean por género, bien sean por colectivo más formado, menos formado o incluso, llegando al caso, a la individualización. Ejemplos. Pues aquí tenemos lo que podría ser un equipo de protección individual de la industria 4.0. ¿Y cuál es ese equipo de protección individual de la industria 4.0? El equipo de protección individual inteligente. Un EPI donde se puedan estar monitorizando parámetros ambientales, donde se pueda estar monitorizando la localización del trabajador, donde incluso se monitoriza aspectos del propio EPI, como el ciclo de vida que tiene, más todo lo que tiene que ver con el estado de salud de ese trabajador. Todo eso, ¿qué es lo que hace? Pues hace que lleguen al mercado, pues como en este caso, un chaleco inteligente que ya está en el mercado, comercializado
por una empresa española, donde podemos tener todo esto que estamos aquí comentando, es decir, desde un sistema de detección de caídas, pasando por sistemas de detección de gases, la posibilidad de estar en alerta a través de un micrófono o incluso, lógicamente, en una situación de riesgo, pues el propio trabajador puede hacer un clic a un botón de llamada de emergencia, ¿no? Aparte, lógicamente, de todos los dispositivos como los beacon, que lo que hace es localizar o gestionar un poco también lo que era esa parte de la localización del trabajador o en qué zonas se encuentre. Si la industria 4.0 está vinculado con todo lo que estamos hablando de fabricación inteligente, de sistemas inteligentes, siempre va de la mano, esta industria 4.0, de la emergencia de tecnologías que están emergiendo, que muchas de ellas ya son muy cotidianas también en nuestro vocabulario. ¿Quién no ha escuchado hablar, pues, de drones? ¿Quién no ha escuchado hablar de robots? Y en este caso en concreto, estas tecnologías lo que están haciendo posible es que se desarrolle más rápidamente todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, pero a la vez lo que está consiguiendo es un efecto que es el que durante el día de hoy estaremos hablando, que es de la aparición también de unos riesgos asociados a este uso de tecnologías. Aquí vemos en esta gráfica, pues posiblemente de las más conocidas, desde el Internet de las Cosas, que es un poco la base para poder tener una factoría inteligente, pasando por las realidades aumentada y virtual, el blockchain, tan de moda también que está ahora mismo en muchos sectores como puede ser la sanidad o la banca, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la fabricación aditiva, la impresión 3D, el uso, como decimos, de drones, que es otro, aunque aquí en el día de hoy no vamos a hablar de ello, pero la irrupción de los drones hace también que muchos de los riesgos que hasta ahora los trabajadores estaban expuestos sean eliminados, ni siquiera minimizados, sino directamente eliminados, y todo lo que tiene que ver, lógicamente, con los robots. Pues como digo, de esas tecnologías emergentes surgen riesgos emergentes. Un riesgo emergente es un riesgo cuya definición se dio hacia el 2012 a través de la Agencia Europea de Seguridad y Salud, que creó además un observatorio europeo de riesgos, donde el peso de estos riesgos emergentes para esta organización era fundamental, ¿no? ¿Y qué es un riesgo emergente? Un riesgo emergente es cualquier riesgo nuevo que va en aumento. Esa es la definición más simple, la definición un poco más sencilla de lo que es un riesgo emergente. ¿Pero qué significa eso de un riesgo nuevo? Un riesgo nuevo es aquel que o bien no existía anteriormente, porque está causado por nuevas tecnologías, como podríamos estar hablando ahora, o por nuevos procesos, o por cambios incluso hasta organizativos. Puede ser entendido por nuevo también porque fuera un problema que, debido a cambios en las percepciones sociales o públicas, ahora sí que es un riesgo, que antes a lo mejor no lo era, y porque a lo mejor también puede ser nuevo, porque nuevos conocimientos científicos ponen encima de la mesa que ha de identificarse como riesgo. ¿Y qué quiere decir que vaya en aumento? Pues que vaya en aumento significa que o bien están aumentando el número de factores de peligro que dan lugar a este riesgo, bien que el nivel de exposición, el número de personas expuestas también haya crecido, o bien que la gravedad de los efectos que está teniendo sobre la salud y sobre el número de personas afectadas, pues va también lógicamente en crecimiento. Por lo tanto, si tenemos que unir, como el título de la ponencia, riesgos emergentes con industrias 4.0, lo que sí que queda claro, una vez conocemos lo que es un riesgo emergente y una vez conocido lo que es la industria 4.0, es que tendríamos también un poco que, con la separación clásica que hacemos en la seguridad y salud de la higiene industrial, la seguridad en el trabajo o la ergonomía y psicosociología, poder identificar estos riesgos. Ejemplos:
Una de las tecnologías, por ejemplo, que se está utilizando ahora mismo, como decíamos antes, es la fabricación aditiva. La fabricación aditiva está trayendo el uso de materiales o bien nuevos o en unas, vamos a decir, unos estados diferentes, ¿no?, por el mínimo tamaño que tienen muchas veces las partículas con las que se está trabajando. Eso que trae unos riesgos vinculados con la higiene industrial, unos riesgos emergentes. En respecto a la seguridad del trabajo, pues la aparición, como vamos a ver después, de los robots colaborativos, ¿vale?, que ponen lógicamente también unos nuevos riesgos encima de la mesa, en este caso en el tema de la seguridad del trabajo. Y en ergonomía y psicosociología, ¿quién no ha oído hablar, por ejemplo, del tecnoestrés, de todo lo que tiene que ver con el estrés, con el uso de nuevas tecnologías, o desde el punto de vista ergonómico, todo lo que tiene que ver con carga cognitiva, que está ganando cada vez más peso respecto a las tradicionales cargas físicas a las que estaban expuestos los trabajadores. En España, vamos a decir que normativa específica sobre riesgos emergentes, a día de hoy no tenemos, pero lo que sí tenemos es que nuestra estrategia española de seguridad y salud en el trabajo del 2015-2020, ya en uno de sus objetivos, en el objetivo más en concreto, el objetivo 3, donde se hablaba de intentar promover con la participación de interlocutores y de comunidades autónomas la mejora de las condiciones de trabajo en ciertos colectivos y en ciertas empresas, ya habla en una de sus líneas de actuación, más en concreto en la línea de actuación número 6, habla de estudiar los riesgos emergentes, sus causas, el impacto que también tiene en la seguridad y salud de los trabajadores y aquí es donde yo creo que hay que hacer una mención especial, ya habla de esos riesgos emergentes que estén vinculados con las nuevas tecnologías. Es decir, que en realidad está focalizando mucho el concepto de riesgo emergente que tiene vinculación con esa industria 4.0 de la que estamos hablando. Por lo tanto, tenemos tecnologías, tenemos riesgos, pero lo que sí que creo que es bastante importante también es saber en qué grado esas tecnologías están implantándose en las empresas. Para ello, en 1995 surgió, a través de la empresa Gartner, lo que se llama la curva de Gartner. La curva de Gartner, ¿qué es lo que nos explica o qué es lo que intenta definir? Lo que intenta definir es el proceso, el recorrido que cualquier tecnología que sale al mercado, que aparece, sigue con el tiempo, con el paso del tiempo. Así podemos ver en esta gráfica cómo se empieza desde una zona de lanzamiento, hay un pico de expectativas sobredimensionadas, por lo general en todas estas tecnologías, que hace que caiga esta expectativa a un abismo de la disolución. A partir de ahí comienza una rampa de consolidación de esa tecnología hasta llegar a la meseta de productividad. Esto está vinculado, lógicamente, la meseta de productividad, la altura a la que se puede alcanzar, va a depender mucho, lógicamente, de los nichos de mercado que afecten el uso de esta tecnología. Esto fue una curva que, como digo, se originó en la primera de ellas en 1995 y para que nos demos cuenta de las distintas tecnologías que vamos a ver en esta conferencia, en esta charla, tendríamos que ir, por ejemplo, a la del año pasado, a la curva de Gartner desde 2017. En esta curva de Gartner del 2017, que es la representación de la que se ve anteriormente, aquí lo que se puede apreciar es una serie de circulitos que nos dan idea de, o incluso el triángulo, de cómo Gartner prevé que va a pasar tiempo, el tiempo que va a pasar hasta que esa tecnología esté, vamos a decir, en su punto culmen, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que ya casi llegando a la meseta, en el 2017 teníamos la realidad virtual y pisándole un poco los talones tendríamos la realidad aumentada. Pero sí, eso es verdad, que el concepto de realidad aumentada está en el 2017, el año pasado, se vio que quizá se generó en muchos casos demasiada expectativa, sobre todo muy vinculado con un proyecto que fue el proyecto Google Glass, y cómo
la realidad virtual le superó fundamentalmente, hay que fijarse con lo que estaba comentando antes, por la explosión de todo lo que tiene que ver con los videojuegos, que al final eso lo que ha hecho es que ha potenciado la realidad virtual. Y otras de las dos conceptos que vamos a estar hablando, como es todo lo que tiene que ver con los robots, que está todavía en una fase, en este caso los smart robots, que están en una fase previa, o incluso el concepto de persona aumentada, de human augmented, que viene bastante por detrás. Pero esto es para que veamos cómo todas estas tecnologías, con el paso del tiempo, se van posicionando en el mercado. Para hacer la comparativa con 2018, pues podemos ver cómo ya desaparece la realidad virtual, porque ya entra en esa meseta de la que hablábamos al principio. La realidad aumentada sigue ubicada en el lugar donde estaba prácticamente el año pasado, pero aparece también la realidad mixta, una realidad que, como veremos después, posteriormente, cada vez también está cogiendo más peso. Sigue prácticamente en la misma zona todo lo que tiene que ver con los robots inteligentes, aunque ahora también con añadidos como los robots autónomos móviles, y después todo lo que tiene que ver con la persona aumentada, que sigue manteniéndose más o menos en la misma zona de la gráfica, de la curva de Gartner. Empezamos a hablar de cada uno de ellos. En el caso de las personas aumentadas, Human Augmented, respecto a la persona aumentada, la definición que se da en 2013 es esta que vemos aquí. La persona aumentada o humano 2.0, lo que se enfoca es en crear mejoras cognitivas y físicas del cuerpo humano. Es decir, lo que estamos hablando es, como se puede ver también en el dibujo, una persona que sus capacidades físicas o cognitivas están aumentadas gracias a la tecnología. Surge este concepto de un concepto mucho más amplio, que es el que el filósofo, podríamos hablar casi de su creador, ¿no?, de un concepto que se llama el transhumanismo o poshumanismo. Esta fue la definición que se dio en 1998, que apenas ha tenido modificaciones, en la que, como se puede observar, por su propia definición, tiene mucho que ver con el concepto a lo que nos dedicamos en Seguridad y Salud. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que a través de la tecnología eliminar aquellos aspectos de la condición humana que no son deseados, como puede ser el envejecimiento, como puede ser la enfermedad, o incluso la aspiración del poshumanismo es incluso eliminar el concepto de la muerte. Por lo tanto, este es el símbolo que vamos a decir representa todo lo que tiene que ver con el transhumanismo. Lo que estamos es ante una realidad que nos va a afectar desde el punto de vista de la seguridad y salud. ¿Por qué? Porque además socialmente está bien visto este concepto ahora mismo. Aquí podemos hablar de la comparativa de lo que era un poshumano en una época antigua, como podía ser James Hook, el Capitán Garfio, que parece como que lo vemos incluso en esa diapositiva como algo, vamos a decir, negro, como algo con connotaciones negativas, pero tenemos, por ejemplo, a Hugh Herr, premio Princesa Sofía de hace unos años, investigador del MIT, donde ya estamos viendo a un poshumano, vamos a decir, con un concepto mucho más positivo, ¿no? Y eso lo que está haciendo es que también socialmente cada vez se potencie más esta nueva visión de lo que puede ser el humano 2.0. Una frase que tiene Hugh Herr, que a mí me encanta, es que para él no existen las personas discapacitadas, lo que existen son tecnologías discapacitadas, porque él considera, y él lo habla por sí mismo y por su propia experiencia, una persona como él, con una discapacidad debido a un accidente que tuvo en la montaña, pues al final ahora mismo tiene sus piernas biónicas, ¿no?, que le permiten, lógicamente, ser una persona muy normal dentro del concepto que puede ser el de la normalidad humana. Por lo tanto, este concepto de humano 2.0
tendríamos que darle una vuelta respecto a lo que es el concepto que estamos utilizando, por ejemplo, ahora mismo en los puestos de trabajo sobre lo que es la ergonomía. Esta es una definición de la Asociación Internacional de Ergonomía, es la última definición que hay de la ergonomía, que es del 2000, donde paradójicamente describe lo que es la ergonomía de una manera que muchas veces yo creo que en el mundo de la prevención, por lo menos en el ámbito español, quizá no tengamos tan clara. ¿Por qué digo esto? Porque si se ve esa definición, no habla de adaptar puestos de trabajo o sistemas a los trabajadores, sino que habla de que tiene que existir una relación entre lo que se le exige a un individuo y el diseño de puesto de trabajo para optimizar ese bienestar humano y ese desempeño del sistema. Pero esa relación tiene que ser biunívoca, no solo en una dirección. Lo digo porque cada vez podremos tener más posibilidades incluso de tener humanos 2.0. Y esos humanos 2.0 tienen unas capacidades diferentes a las que tenía un humano 1.0. Por tanto, el artículo, por ejemplo, 15 de nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que habla de que el empresario tiene que, lógicamente, aplicar estas medidas de prevención, entre las que se encuentra, como principio básico de la acción preventiva, el apartado que es adaptar el trabajo a la persona, que es el apartado D, ¿no? Bueno, pues cuidado, porque tecnológicamente ahora podremos tener un conflicto casi yo diría que ético, que es qué pasa si tengo trabajadores que vienen adaptados porque sus capacidades son superiores a las estándar. Y aquí nos encontramos con la primera situación de este humano 2.0 que ahora mismo empieza a existir en los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos ante tecnologías de asistencia física. ¿Qué es una tecnología de asistencia física? Una tecnología de asistencia física es aquella tecnología que permite a un humano llevar a cabo acciones de exigencias físicas de una manera más liviana. Aquí esto está sacado del Instituto Francés de Salud Laboral, de l'INRS, donde se ve, se diferencia lo que son robots, es decir, dispositivos en este caso motorizados, o dispositivos de asistencia física que no dejan de ser equipos que no tienen motor, pero que a través de muelles, a través de cintas, lo que permiten es redirigir las cargas físicas que está expuesto un trabajador y su cuerpo, ¿no? Y aquí es donde aparece el concepto que para mucha gente está también muy en boga, que es el de los exoesqueletos. Exoesqueletos que, como se pueden ver, se pueden dividir entre con retención o, en este caso, sin retención. Con retención quiere decir que están llevados por el propio trabajador, es decir, que están unidos al cuerpo del trabajador, y que en este caso en concreto podría verlos también dependiendo de la zona a la que está ayudando a hacer esa actividad, ¿no?, física. Pueden ser exoesqueletos de miembros superiores, exoesqueletos vinculados con la espalda, con miembros inferiores o con el cuerpo completo. Ejemplos. Aquí se pueden ver tres imágenes de tres tipos de exoesqueletos. Como veis aquí la definición está bien clara, es un dispositivo en este caso portátil que porta o lleva a una persona y que genera una energía extra para poder soportar esa tarea física. Tenemos en la izquierda un exoesqueleto que en este caso es robot, está motorizado, y en este caso de cuerpo completo y de retención, porque es portado lógicamente por el trabajador. En el segundo, en el caso del medio, estamos ante un dispositivo, ya no robot, con retención de miembros superiores, y en la parte de la derecha tenemos un dispositivo con retención de miembros inferiores. Si bien el robot con retención de cuerpo completo a día de hoy su aplicación práctica, bueno, todavía falta por limar muchas cosas, los otros dos ya están en el mercado y ya están en muchos puestos de trabajo, bastantes diría yo. Pero la primera pregunta que tendríamos que hacernos como técnicos de prevención es, pero si está portado por un trabajador, si en realidad lo que está haciendo es reducir ciertos riesgos, en este caso musculoesqueléticos, porque lo que está permitiendo es dar una energía, vamos a decir, extra
al individuo, ¿no podrían ser catalogados como equipos de protección individual? Bueno, pues esa respuesta a esa pregunta nos ha respondido hace relativamente poco el propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que deja claro que a día de hoy no es un EPI, pero lo deja bien claro, a día de hoy. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ya están, vamos a decir, avanzando en la definición de un exoesqueleto como equipo de protección individual y, por lo tanto, si eso llegara a ser así, ¿qué dice nuestra legislación? Que los equipos de protección individual no debe ser lo primero a aplicar cuando quiero mejorar las condiciones de trabajo. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque la moda del exoesqueleto es una moda que tiene su sentido en muchos puestos de trabajo, pero que tendríamos que tener claro este criterio. La gente pregunta, ¿hay normas? ¿Hay normas de exoesqueletos que yo pueda seguir? Bueno, desde el punto de vista legislativo, lógicamente, no hay nada a día de hoy en España, pero lo que sí hay es organizaciones como ISO o como ASTM que ya están a día de hoy trabajando en normas exclusivas para exoesqueletos. No obstante, lo que sí tendríamos es que una norma, tenemos encima de la mesa una norma que es la que veis ahí, la norma ISO 13482, que habla de robots en el ámbito no industrial, eso sí es verdad, pero robots de asistencia física. Y aquí alguno de los fabricantes de exoesqueletos que ahora mismo están en el mercado precisamente están trabajando como base con esta norma. No obstante, van a aparecer más. Es lógico porque el desarrollo del exoesqueleto es lo que trae consigo, ¿no? Que también la aparición de normas asociadas a ella. Si alguien me pregunta por recomendaciones de cómo estos exoesqueletos hay que implementarlos en los puestos de trabajo, mi experiencia lo que dice es que lo primero que hay que plantearse ¿es necesario su uso? Es decir, con todo lo que estábamos comentando antes, ¿es posible rediseñar antes un puesto de trabajo antes de llegar, lógicamente, a la utilización de un exoesqueleto? Lo siguiente que habría que, lógicamente, también preguntarse es, de todos los que hay en el mercado, de todas las marcas, cada vez hay más marcas, de todos los tipos, como decíamos antes, de hombros, de espalda, ¿cuál es el que tengo que aplicar? Porque en muchos casos, vamos a decir, la selección no es tan sencilla. Como siguiente paso no puedo pensar en un exoesqueleto como un equipo para aumentar rendimientos, sino para reducir esfuerzos. Esa pregunta que alguno todavía te hace pero ¿y ahora con un exoesqueleto puede cargar más carga un trabajador? Eso no tiene, lógicamente, ninguna lógica. El objetivo de un exoesqueleto no es aumentar el rendimiento que debe tener un trabajador. Después es fundamental seleccionar al usuario que lo va a llevar, o al usuario que sobre todo va a estar trabajando en el proyecto piloto que se implante, ¿no? Y esto es muy importante tener en cuenta cosas como que no tengan lesiones, que sean lógicamente trabajadores voluntarios, no obligados hacia el uso o la implementación del exoesqueleto, que sean personas que lógicamente a ser posible sean líderes dentro del grupo, se motiven por los cambios, sean personas críticas, porque esto lo que nos va a hacer es dar mucha más información mucho más válida a la hora de poder conocer hasta qué punto está siendo un aspecto positivo el uso o la implantación de un exoesqueleto en una empresa. Es fundamental también, y esta es otra de las claves, yo creo, de muchos de los fracasos de las empresas que están utilizando exoesqueletos a día de hoy, es que se requiere de una formación intensiva al usuario. Esto no es ponerse un casco o no es ponerse unos guantes, va bastante más allá. Cambia muchas veces, en función incluso del exoesqueleto, cambian los comportamientos. Por lo tanto, es muy importante la formación y la planificación de esa formación. Habrá que planificar las pruebas. ¿Por qué? Porque lo que es fundamental es sacar valores, resultados de esas pruebas que yo haga para saber la eficacia del uso del exoesqueleto.
¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos hacia esto. Esto es una fotografía vamos a decir, de un proyecto que está en marcha en uno de los fabricantes más importantes también de exoesqueletos a nivel mundial, donde lo que intentan es reducir pesos, fundamentalmente, y acabar integrando incluso el propio exoesqueleto en la propia ropa que tenga que llevar el trabajador. Y el futuro es ese, el futuro es que el exoesqueleto cada vez sea más usable, ¿no? Y lógicamente para ello todo lo que tenga que ver con la integración en la ropa pues va a ser a lo que busquen o lo que estén intentando lograr todos estos fabricantes. Si partimos de esa persona aumentada además se está encontrando con que las máquinas también van en aumento de capacidades. Y aquí es donde nos encontramos con los robots o los cobots, o robots colaborativos. El robot típico, que es el que vemos en la imagen de la izquierda, que es el que había en muchas de nuestras industrias, que estaba encerrado, ahora deja de estar encerrado y colabora con una persona con la que puede tener más o menos contacto. Desde el punto de vista de los robots, recordar que la norma que define, vamos a decir, que estamos utilizando en España para todo lo que tiene que ver con los robots, es esta norma UNE ISO la 10218, que define a un robot tal como marca aquí esta diapositiva, ¿no? Es un manipulador que es controlado automáticamente y que se utiliza en distintas aplicaciones. Lo primero y fundamental desde el punto de vista también de la seguridad-salud es que un robot es una cuasi máquina, no es una máquina. Un robot por sí solo, vamos a decir, no desempeña una función. Por lo tanto, no se puede hablar de que el robot tiene que tener una declaración de conformidad, tiene que tener un marcado CE, no se puede hablar de eso. Lo que tiene que ir es acompañado de declaración de incorporación o de instrucciones para el montaje, porque vamos a tener que utilizarlo en una máquina, en otro robot. Lógicamente el robot por sí solo, ya digo que no es una máquina. Por lo tanto, el concepto fundamental con los robots es la integración. Esa integración aparece también recogida en el apartado 2 o en el capítulo 2 de esta norma 10218, donde lo que habla es que la integración de un robot es combinar un robot con otros equipamientos o máquinas para formar ese sistema capaz de desarrollar ese trabajo útil. Y aquí sí que estamos hablando de tener que cumplir las directivas de máquinas. Y por lo tanto, aquí es donde debemos darle muchísima importancia a lo que son las evaluaciones de riesgo. Estas evaluaciones de riesgo que, por cierto, las tendrá que hacer el integrador o, en su defecto, el propio empresario que ponga en marcha por primera vez esa máquina. Es el que tiene que cumplir las legislaciones, las directivas vinculadas con máquinas y, por lo tanto, tendrá que hacer un esfuerzo de analizar a través de una evaluación de riesgos completa lo que va a originar de riesgo ese robot frente a un trabajador que pueda estar, lógicamente, en el puesto de trabajo con el robot, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hablamos ya de cobots, hablamos ya de robots colaborativos, estamos hablando de robots que, como dice la propia definición de esta misma norma, interaccionan directamente con personas. Por lo tanto, hay un espacio de trabajo que es colaborativo entre el robot y la persona. Aquí sí que es muy importante también distinguir el tipo de relación existente entre el robot y la persona, tanto en tiempo como en espacio. Así tendremos que hablar de cooperación, cuando el robot y la persona están utilizando el mismo espacio de trabajo, pero en tiempos diferentes, de coexistencia, cuando el robot y la persona trabajan al mismo tiempo, pero no comparten espacio, y fundamental, en el caso que nos ocupa, lo que es la totalmente colaborativa, que es cuando están coincidiendo en espacio y tiempo. Lógicamente, los robots colaborativos actuales muchas veces esa total colaboración no existe, es una colaboración parcial, no está todo el tiempo, lógicamente, coincidiendo en espacio y tiempo, pero es fundamental conocer qué grado de espacio y tiempo, lógicamente, hay esa colaboración entre robot y trabajador. Y en esa colaboración es donde surgen los riesgos. Y aquí tenemos posiblemente las 4 medidas preventivas que están vinculadas además
con las operaciones que se suelen realizar entre trabajador, operador y robot colaborativo. Vamos a ir viendo en las posteriores diapositivas, vamos a decir en qué consisten, pero en este caso aparece una nueva norma que es la 15066, que es de hace relativamente poco, donde precisamente comenta, ya es una norma exclusiva de robots en colaboración. Vamos con la primera de las medidas preventivas desde el punto de vista de los robots colaborativos. La primera es la parada segura monitorizada. La parada segura monitorizada consiste en que un robot está funcionando de manera autónoma y de repente, bien sea de manera accidental o de manera voluntaria, un trabajador aparece en escena, aparece en el espacio de trabajo del robot. Lógicamente, ese robot lo que debe hacer es pararse y para ello es fundamental, y ahí es donde está la medida preventiva, tendrá lógicamente que detenerse antes de que el operario pueda llegar a su campo de actuación. Para eso es fundamental conocer la distancia de seguridad, teniendo en cuenta ese tiempo de parada que tiene el robot y esa velocidad aproximada a la que se va acercando el operario. Esta sería una de las primeras medidas preventivas. La segunda medida preventiva en robots colaborativos sería el guiado manual. ¿En qué consiste el guiado manual? En este caso, el movimiento del robot solo se puede producir mediante una acción directa del operador. Para ello, lógicamente, tiene que estar muy cerca el operador del robot. Y en este caso, la medida preventiva es lógica. El robot tiene vamos a decir, un mando sensitivo que la persona tiene que estar accionando, por lo tanto las velocidades de trabajo de ese robot que está cercano al individuo tienen que ser movimientos, pues lógicamente, muy controlados. Para eso también es muy importante potenciar como medida preventiva que el operador tenga una buena visibilidad de todo este espacio de trabajo. La siguiente medida preventiva tiene que ver con control de velocidad y de separación. En este caso son aquellas situaciones en las que la persona puede acercarse en todo momento, sin ningún tipo de peligro, al robot, y la distancia entre la persona y el robot tiene que estar controlada. Lógicamente la velocidad se tiene que ir adaptando, ¿no? Para ello, el movimiento del robot solo se puede producir cuando existe una distancia de separación segura, superior esa distancia a una distancia mínima que también tiene que ser calculada, como en los casos anteriores, en función de las velocidades relativas que puedan existir entre operador y robot. Y ya por último, estaríamos en una medida preventiva que tiene que ver con la limitación de fuerza y energía. En este caso, la colisión entre un robot y una persona es posible. En los casos anteriores, si nos damos cuenta, siempre estamos intentando, lógicamente, evitar ese choque, pero en este caso puede haber un choque. Para ello, lo que la norma nos indica es una serie de límites de fuerza y de energía en función de la zona del cuerpo en la que golpee el robot. Incluso, como se puede observar en esta diapositiva, hay diferencias entre si es una parte dominante o una parte no dominante del cuerpo humano, y hay unos valores límite que no debemos, vamos a decir, superar, donde se puede observar que, como se pone ahí en rojo, no está permitido en la zona de la cabeza. Lógicamente es una zona de seguridad máxima donde no puede un robot golpear a ningún operador. Para ello, aparte de esta norma, se está trabajando esta fotografía es de la Universidad de Maguncia, en Alemania, que en colaboración con el IFA, la Seguridad Social, vamos a decir, alemana, se está haciendo un estudio con un aparato que se llama algómetro, que lo que hace es medir el límite de dolor de un individuo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo incluso es que estos datos científicos que se están obteniendo en estos estudios nos puedan dar una nueva propuesta de norma ISO, en este caso la 21260, donde para máquinas, seguridad de máquinas, también podamos integrar estos valores
para contactos físicos entre maquinaria en movimiento y personas. Ya la siguiente fase, y yo creo también muy importante para la seguridad y salud en el ámbito de los robots colaborativos, es todo lo que tiene que ver con el IHRC. El IHRC es un concepto muy vinculado con la ergonomía, donde si analizamos en la ergonomía las tareas que hace un trabajador, aquí debemos hacer lo mismo en esa integración entre robot y persona. Lo importante es, fundamentalmente, responder a dos preguntas, ¿no? ¿Dónde colocar ese robot respecto a la persona? ¿O dónde colocar la persona respecto al robot? Y también el conocer cuándo deben actuar unos u otros. Para ello se tienen que seguir metodologías, y por eso el IHRC, metodologías que intenten comprender los contextos de uso, que intenten comprender las tareas, que intenten comprender los requerimientos que tiene un usuario y diseñar en función de eso, de todas esas necesidades y expectativas que tiene el usuario que está trabajando al lado de un robot. ¿Para evitar qué? Para evitar escenas tan típicas como las que nos está ocurriendo en muchos ámbitos de la sociedad y ya no solo del mundo laboral, en el que hay una gran diferencia entre lo que está pensando un diseñador y lo que está pensando lógicamente o cómo se comporta un usuario. Ya por último, aunque no estaba dentro del índice de esta charla o de este webinar, sí que me parece interesante también por la frecuencia cada vez también de uso en las industrias de los AGVs, de los vehículos industriales autoguiados, que conlleva también una serie de medidas preventivas, en este caso más vinculadas con todo lo que es la navegación del propio vehículo, lógicamente por la fábrica o por las instalaciones, y toda una serie de nuevos dispositivos de protección basados incluso en nuevos sensores que están saliendo al mercado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este caso también, además, tenemos que darle mucha importancia a la fiabilidad de todos esos controles de seguridad, porque en este caso, lógicamente, además, son equipos que sobre todo se están utilizando fundamentalmente en la zona logística y que pueden llegar a producir golpes o colisiones contra personas que ya no son como las de los robots colaborativos, sino ya son pues, mucho más peligrosas por ir a mucha más velocidad. Por lo tanto, hablamos de robots, hablamos de cobots, hablamos de AGVs y hablamos de lo que creo que es fundamental a la hora de poder aplicar seguridad y salud en su uso y en su implantación, y es evaluaciones de riesgo mucho más detalladas. Esas integraciones de las que estábamos hablando antes con los robots o esas IHRC que estábamos hablando con los cobots, es fundamental hacer un análisis serio y un análisis muy completo de esas evaluaciones de riesgo, que a veces, la verdad, distan mucho de llegar a ser eso completo que debería llegar a ser, ¿no? Si nos vamos ya a todo el tema de las realidades, aquí estaríamos hablando fundamentalmente de tres, como dije al principio y como se veía en la curva de Gartner. Todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual. Ahí hay unas imágenes de cada una de ellas, pero se podrían llegar a definir de la siguiente manera. La realidad virtual, que quizá, como decíamos en la curva de Gartner, es la que está más desarrollada, es aquella en la que se crea un mundo virtual en el que el usuario puede estar completamente aislado del mundo real. Por otro lado, aparece la realidad aumentada, que es un concepto bastante diferente. ¿Por qué? Porque se crean contenidos virtuales en el mundo real, que en muchos casos o están superpuestos o están aplicados al propio mundo real, ¿no? Y después está el mixto, que como veíamos empieza a aparecer de una manera muy disruptiva en la curva de Gartner y que es lógico porque posiblemente tiene lo bueno de las dos, ¿no? De la virtual y de la aumentada. La mixta, ¿en qué consiste? En el que tenemos un mundo virtual que ha sido recreado sobre ese mundo real, lo que significa que podemos interactuar con ese mundo virtual sin evadirnos del mundo real. Por eso digo que es un poco el tener lo bueno de uno y de otro.
¿Qué casos de uso están dentro de la seguridad de salud? Están sobre todo siendo aplicados la realidad aumentada y la realidad virtual, que son las que más tiempo llevan con nosotros. Bueno, pues teniendo en cuenta estos conceptos de que la realidad aumentada es completar la realidad y la realidad virtual es simular la realidad, dentro de la realidad aumentada fundamentalmente se está utilizando para gestión de información, para tener información en el punto de trabajo, de in situ y de manera rápida, y también para servir como guía para, sobre todo en procedimientos de trabajo que sean un poco a lo mejor complicados o que no se apliquen muchas veces, pues servir de guía, diríamos entre comillas, de guía burros, ¿no? Para poder procedimentar de una manera más segura o cometer menos errores humanos. Mientras que la realidad virtual se está quizá utilizando más en todo lo que tiene que ver con simulaciones. Un médico pues entrena pocas veces porque lógicamente los pacientes son reales, porque no tenemos un paciente virtual en el que pueda hacer simulaciones, ¿no? O incluso estamos integrando todo lo que tiene que ver la realidad virtual con aspectos ahora también tan de moda como es la gamificación, ¿no? El juego serio. Y en la formación están confluyendo ambas. Hay casos de uso de formación de realidad virtual, pero también los hay de realidad aumentada. Pero hay que reflexionar también sobre todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacernos preguntas del estilo, en el caso, por ejemplo, de la realidad aumentada, ¿está modificando la conciencia situacional de uso? Es decir, lo que se está viendo, por ejemplo, es que existe un efecto, que es el efecto túnel, donde una persona que lleva unas gafas de realidad aumentada está concentrado demasiado en lo que sale en esa gafa y no está prestando la suficiente atención al mundo que lo rodea, y eso puede ser lógicamente peligroso, ¿no? O si sirve de pasos de guía, de pasos de procedimientos, hasta qué punto utilizando realidad aumentada podemos dejar de improvisar en situaciones que puedan llegar a ser novedosas o que no sean esperables, ¿no? O ese uso de la gafa, qué disconfort puede estar trayendo consigo también como un elemento, lógicamente, que tiene que soportar un individuo durante distintas horas, ¿no? En algunos casos ya hay gente que está empezando a trabajar con realidad aumentada y no está a las 8 horas, pero ya están más de 4 o de 5 horas trabajando con gafas de realidad aumentada. Y en el concepto de la realidad virtual, pues podemos hacernos preguntas también similares, ¿no? Por ejemplo, existen personas que están teniendo problemáticas con el uso de realidad virtual por mareos. Bueno, pues, ¿cómo responderán esos trabajadores que en un momento determinado se puedan marear con el concepto de una gafa virtual? ¿O qué duración máxima es la que, por ejemplo, podría darse de sesiones de entrenamiento con realidad virtual? O incluso, si por ejemplo en un fuego yo estoy acostumbrado a entrenar con realidad virtual, en fuegos con humos, hasta qué punto cuando exista un humo real, pues yo lógicamente mi entrenamiento me servirá para identificar esa criticidad en el sistema, ¿no? Entonces son preguntas o reflexiones que debemos hacernos. ¿Por qué? Porque están surgiendo riesgos asociados al uso de estas dos realidades. Aquí hay un proyecto de norma que es la ISO 9241 del 2017, donde vemos cómo empiezan a ser identificados riesgos asociados a estas realidades, sobre todo desde el punto de vista de las pantallas. Ya se sabe que la realidad virtual y la realidad aumentada pueden estar vinculadas con el uso de tablets o de smartphones, pero en este caso con pantallas integradas en la cabeza, ¿no? en una visión, vamos a decir, a nivel cercano al ojo. En este caso, estos son algunos de los riesgos que se están identificando: fatiga ocular, dolores de cabeza, vértigo, visión borrosa, hombro y cuello rígido, lógicamente la parte también muscular de estar soportando estos sistemas de gafas de realidad virtual o realidad aumentada, sudoraciones, mareos que hablábamos antes, aumento de la salivación, dificultad
para concentrarse. Estos son riesgos que ya se están identificando, riesgos emergentes vinculados con el uso de estas nuevas tecnologías y a los que habrá que prestar atención, y esta norma ya empieza a prestar atención a ello. Y ya por último, para acabar, aunque no sea el objetivo de este webinar, sí que me gustaría citar que de la parte psicosocial, lo comenté al principio, estamos hablando de que está en aumento el concepto del tecnoestrés. ¿Qué es el tecnoestrés? El tecnoestrés ya se definió existe la definición, una nota técnica de prevención en el 2003, precisamente, donde habla de ese estado psicológico negativo que está vinculado con el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? de las tecnologías TIC. ¿Qué pasa? Que lógicamente esta definición después del 2018 ya no estamos hablando solo, vamos a decir, de lo que hablábamos en su día, como pueden ser los ordenadores, sino que ya hablamos precisamente de todo lo que estamos comentando ahora, ¿no? Del trabajo con robots, del trabajo o todo lo que tiene que ver con estas realidades aumentadas, virtuales, y por lo tanto tenemos que también poner el foco en los tecnoestresores, y en estos cada vez hay más, y algunos de ellos son los que aparecen en esta diapositiva, desde por ejemplo la nomofobia, que es la fobia que tiene la gente a dejarse el smartphone en su casa. Quien no ha pasado alguna vez por un grado de nomofobia quizá no muy elevado, pero que ya se da cuenta de que le está afectando, o por ejemplo todo lo que tiene que ver con la multitarea, el multitask, que es otro de los ámbitos que ahora mismo está encima de la mesa porque se está viendo que la multitarea, el que mucho abarca, poco aprieta, y en este caso incluso está creando estrés, o conceptos como por ejemplo la apnea del email, ¿no? Vamos a decir apnea un poco curiosa, que es gente que está esperando a que le llegue un email determinado y antes de poder leerlo, pues hasta respira más profundamente para saber exactamente qué es lo que pone ese email, ¿no? Entonces, o la infoxicación, que es ahora mismo la intoxicación a la que estamos de información, muchas veces además incluso ni siquiera verídica, ¿no? Entonces, todo esto conlleva que tengamos que poner el foco también en la parte psicosocial, que muchas veces, pues bueno, en este caso, más que emergente, el riesgo psicosocial en este caso es, yo creo, bastante real e incluso en unos estadios superiores a otros riesgos vinculados con tecnología de las otras disciplinas. Y ya para acabar y para finalizar me gustaría también ver o demostrar la importancia que mi disciplina, en este caso la ergonomía, tiene con todo lo que estamos aquí hablando. Esto es también otro proyecto de norma técnica, en este caso la 810, aunque posiblemente cambiará de nombre, donde se puede observar cómo los RIAs, robots, sistemas inteligentes, sistemas autónomos, tienen que estar diseñados pensando en el factor humano, porque es la única manera que evitemos muchos de los riesgos emergentes de los que estamos aquí hablando. Hay además distintas fases, como se puede observar, desde el inicio, teniendo en consideración los efectos que las RIAs tiene sobre las características humanas del individuo, pero acabando incluso con conceptos sociales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, las legislaciones que van a venir y que lógicamente un técnico de prevención pues no puede intervenir, pero que sí que tiene que considerar, como es de lo que estamos aquí hablando ahora, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante darse cuenta de que la tecnología siempre tiene que tener en cuenta el factor humano y tiene que darle cabida, porque ya lo decía Marshall McLuhan, el creador del concepto de la aldea global, que decía, y con esto yo creo que finalizo este webinar, que toda la tecnología tiende a crear un nuevo entorno humano. Los entornos tecnológicos no son meramente pasivos, recipientes de personas, son procesos activos que reconfiguran a las personas y a otras tecnologías similares. Por lo tanto, creo que el factor humano es más clave incluso que en otros entornos, en el entorno de la industria 4.0. Y por lo tanto creo que debemos
darle el valor que en realidad tiene. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Gustavo. Pasamos ahora a dar respuesta a las preguntas que los participantes han hecho llegar a través del chat. Antes, les recordamos que el vídeo de este webinar estará disponible para su visualización en nuestro canal de YouTube PRL COE. Buenas a todos, muchas gracias por la atención a esta presentación. A continuación vamos a dar respuesta, o intentar dar respuesta a alguna de las preguntas que se nos ha formulado. La primera de ellas, el usuario Álvaro señala o pregunta cuál es el nivel de adaptación en la industria de los robots a la ergonomía de los trabajadores. Bueno, desde mi punto de vista y por la experiencia en el ámbito empresarial en el que me muevo, los robots al final no dejan de estar siendo utilizados precisamente para mejorar la ergonomía, en muchos casos, en los puestos de trabajo, ya sea robots, por ejemplo, para manipulación manual de cargas, pero sí es verdad que se están implantando a lo mejor de una manera pues demasiado superficial, es decir, no hay un análisis, sigue sin existir realmente muchas veces un análisis de ergonomía puro de tareas, descripción de las tareas reales, no las teóricas, lógicamente. Por lo tanto, el nivel de adaptación desde mi punto de vista se está produciendo, pero puede ser muy mejorable, ¿vale? Respecto a la siguiente pregunta que también hace Álvaro, ¿está preparada la sociedad para el futuro que apuntas que ya es presente? Bueno, esta sí que es una pregunta que yo creo que es muy interesante porque uno de los aspectos que además lo habréis visto en la última diapositiva es que cuando se habla del factor humano, muchos de los avances tecnológicos tienen que también estar vinculados a la sociedad o el nivel de sociedad en la que nos encontramos. No solo desde un punto de vista técnico, sino también desde un punto de vista legal y normativo. Entonces, yo creo que existe una parte de la sociedad que sí está lógicamente preparada, pero hay otra parte que quizá esté todavía en camino. Y aquí, sobre todo, más que sociedad, yo iría incluso a organización. Es decir, hay organizaciones que tienen una madurez desde el punto de vista de esta adaptación que van por buen camino o ya puede decirse que están en fase de poder aplicarlas, pero hay otras que yo creo que les queda todavía mucho, ¿no? El tema, y sobre todo un tema mental, ya no es un tema tanto tecnológico o tema, vamos a decir, económico, sino más bien de mentalidad. Otra de las preguntas que hacen es el usuario 461, que comenta cómo está respondiendo la legislación para adaptarse a estos cambios. Pues muy lento. Desde mi punto de vista, demasiado lento. Solo tenemos que ver, yo creo, una anécdota, pero que es bastante definitoria de la situación. Es increíble cómo podemos seguir tirando de un Real Decreto como el de pantallas de visualización de datos cuando estamos hablando de una presentación como la que acabamos de ver. Es decir, la legislación está respondiendo demasiado lento. Yo lo entiendo, que tiene que haber un desfase entre la velocidad de la legislación y la velocidad de la tecnología, pero creo que deberíamos ser bastante más rápidos en el mundo normativo, sobre todo normativo legal. El usuario 032 comenta también, hace otra de las preguntas, dice, la tecnología actual, en realidad virtual, es capaz de probar y mostrar todos los riesgos reales a los que se expone el trabajador que comparte espacios con robots. Bueno, a día de hoy, en la realidad virtual, gracias fundamentalmente, como también creo que hemos comentado en la presentación, a todo lo que es los videojuegos, está desarrollando una velocidad brutal. Pero ser capaz de probar o mostrar todas esas situaciones, todos los riesgos reales, lógicamente se va en camino, pero es muy complicado. Todo el mundo sabe que lo que es la realidad respecto a lo que es la teoría, hay mucha diferencia. Entonces, se va por buen camino, pero va a tener que mejorar bastantes cosas la realidad virtual. Es decir, cuando alguien está trabajando con realidad virtual, ya para empezar sabe que está en realidad virtual, con lo cual, lógicamente, su estado psicológico es un estado en el que está un poco, lógicamente, vamos a decir, dirigido. Entonces, a día de hoy, hay realidades virtuales muy bien diseñadas que dan una sensación muy inmersiva, pero bueno, todavía aquí tenemos que ir por un camino de profundización del tema. Aunque ya digo, los videojuegos están
sirviéndonos para que este recorrido cada vez se está acortando. Virginia hace una pregunta también muy interesante sobre, en caso de la formación, ¿qué debe ser teórico y práctica? ¿Este concepto de práctica se suple con la realidad virtual, realidad aumentada? Bueno, a ver, se suple, en función de lo que estaba comentando antes, se suple en parte. Al final, a día de hoy, yo creo que es muy importante también decir que una realidad aumentada y una realidad virtual bien diseñada, y eso habría distintos niveles, puede suplir parte, pero la práctica real, a día de hoy, todavía sigue estando en un nivel que es complicado de que la realidad virtual y la realidad aumentada lo puedan satisfacer. Y fundamentalmente por una razón, porque en el concepto de práctica, si es una formación, cuidado, si es una formación práctica buena, una formación práctica de nivel, hay ciertos factores, ciertas situaciones, que son sobre todo situaciones organizacionales, que a día de hoy en la realidad virtual y en la realidad aumentada todavía no se está trabajando. Es decir, yo cuando entro en una realidad virtual, una realidad aumentada técnicamente buena, yo puedo estar simulando un incendio y puedo estar simulando cómo apagar ese incendio. Pero hay una parte, que es el contexto organizativo, que es muy difícil, lógicamente, de simular a día de hoy en realidad virtual y realidad aumentada. Por lo tanto, ¿ese concepto práctico se suple con la realidad virtual y realidad aumentada? Bueno, yo diría que una buena parte, pero todavía la práctica, el learning by doing, el aprender haciendo, yo creo que sigue siendo un aspecto que tenemos que confiar en él, trabajar en él, que en algunos casos nos podemos basar en estas tecnologías, perfecto, pero yo creo que todavía queda camino por recorrer. Virginia también pregunta hasta qué punto un curso de 10-30 minutos con realidad aumentada y realidad virtual realmente es efectivo. Bueno, es un poco también lo que comentaba antes. Hay distintos niveles de realidad aumentada y realidad virtual. Creo que 10 minutos, 30 minutos de estas tecnologías puede ser muchísimo más efectivo que 2-3 horas de algunos cursos de formación que se están dando a día de hoy, pero también os digo que realidad aumentada y realidad virtual de bajo nivel pues no deja de ser, vamos a decir, quedar, bueno, bien quizá porque tecnológicamente esté de moda, pero yo sigo prefiriendo una buena formación bien diseñada de conceptos tradicionales en renting, learning o e-learning que una realidad aumentada o realidad virtual mala. O sea que yo creo que puede ser efectiva, pero tiene que estar bien diseñada. El usuario 032 pregunta de si sería asumible para empresas con limitación de recursos el uso de formación en riesgos con realidad virtual. Tengo entendido que es un recurso con un coste elevado. A ver, el coste fundamentalmente de la realidad virtual es todo lo que tiene que ver con la simulación, vamos a decir, el diseño de los entornos. Ahí es donde se disparan los precios de la realidad virtual. Bueno, aparte lógicamente de que pueda tener una sensación con las manos o que no la tenga y solo tenga una sensación espacial visual, pero fundamentalmente es la definición de cómo informáticamente ese escenario está diseñado. Por lo tanto, es un recurso relativamente elevado si vamos a escenarios con mucho detalle. Es decir, no es lo mismo pues levantar en realidad virtual una instalación de una refinería con todo el detalle de válvulas, con todo el detalle, vamos a decir, de la instalación, hacerlo con un detalle menor. Lógicamente, cuanto más detalle, más inversión, pero a lo mejor también mucho mayor el coste. Yo creo que a día de hoy, para muchas empresas, es relativamente asumible el empezar a hacer formación con realidad virtual. Ese es mi punto de vista, porque no estamos hablando de presupuestos altísimos. Virginia comenta también si podéis enviarnos la presentación. Bueno, yo creo que aquí es la COE la que tiene casi que dar más respuesta por mi parte, no hay ningún tipo de problemática, pero bueno, casi mejor que os respondan ellos, ¿no? Carlos también pregunta de si existe algún patrón típico de trabajo que sea susceptible de implementar un robot o corrobot, un cobot.
Bueno, no existen. Ese es yo creo que uno de los grandes futuros que tiene la ergonomía. La ergonomía al final es intentar adaptar a los puestos de trabajo a las necesidades, requerimientos, expectativas, incluso de los trabajadores. Por lo tanto, cada trabajo, vamos a decir, es un mundo, ¿no? Pero sí es verdad que en muchos de los puestos de trabajo donde vamos a decir, los movimientos suelen ser siempre similares, es más susceptible de implementarse el uso de robots o cobots. Véase, en cadenas de montaje donde un individuo le llega pieza y la tiene que ajustar en otra pieza o la tiene que introducir en un lugar determinado. Eso al final, esos movimientos se le pueden trasladar a un robot para que siempre los esté ejecutando. Manipulación manual de cargas, pues lo mismo, ¿no? Paletizado, esos suelen ser patrones típicos de trabajo susceptibles de implementar los robots o los cobots. Después David nos pregunta ¿no crees que una de las claves es que los profesionales de la prevención o la seguridad de salud intervengan o participen en las fases de diseño tanto de robots como de cobots, como ya se hace en algunas empresas importantes, para evitar o disminuir en la medida de lo posible los posibles riesgos a los que estarán expuestos los trabajadores? Por supuesto. A esa respuesta sí que la tengo clarísima. Es una de las claves. La prevención basada en el diseño es básico, porque al final muchas veces los profesionales de la prevención lo que estamos haciendo es poner remedios a cosas que ya están mal diseñadas de inicio, y por lo tanto creo que es más que clave. Prueba de ello es que estábamos hablando antes también de la ergonomía. La ergonomía en realidad no es una disciplina preventiva, es una disciplina de diseño. Lo que pasa que al final, en el día a día, como su peso no es lo suficientemente importante, al final pues tenemos que intervenir para rediseñar algo que ya hicieron, ¿no? Pero por supuesto que es clave el introducirlo en la fase de diseño, porque podemos aportar aspectos que muchos ingenieros, que mucha gente técnica no está teniendo en cuenta a la hora de diseñar esos procesos. El usuario 753 nos comenta, pregunta qué consejo le podemos dar a empresarios y responsables en PRL para la integración de estos riesgos en sus evaluaciones, viendo la poca normativa que hay actualmente. Bueno, en este caso en concreto yo creo que yendo por la vía que muchas veces los prevencionistas no estamos tocando, quizá porque estamos inmersos en un mundo muy legalista, muy normativo, que es ver el efecto positivo que tiene a la hora no solo de mejorar las condiciones de trabajo, sino, sobre todo por el tema del consejo que le podemos dar a empresarios, la rentabilidad de las actividades que van a hacer los trabajadores. Es decir, creo sinceramente que otro de los futuros que tiene la prevención, que la llevamos hablando desde hace años, es la integración, pues sobre todo con el tema productivo, ¿no? Pues eso hay que darle ya respuesta desde un punto de vista con números encima de la mano. Es decir, ver que esa integración nos va a traer, como de verdad está pasando, unos mayores rendimientos y mayor productividad, pues yo creo que es fundamental. El gran problema es que yo creo que tenemos que tender a tener indicadores, a medirnos esto. Es decir, en muchos casos, aquí por ejemplo, una de las claves con la tecnología, como se está viendo, como se vio casi en últimas de las diapositivas, es que se está tirando, entre comillas, mucho dinero por un mal diseño de aspectos que tiene que ver con el uso de la tecnología, el uso de los emails. Todos los emails existe ahora mismo, yo creo, un mal uso, pero que nadie está midiendo de verdad la improductividad que estamos teniendo por la cultura de emails, la cultura, vamos a decir, de estar continuo en contacto desde el punto de vista de trabajo en movilidad. Bueno, pues yo creo que tenemos que involucrar en nuestras actuaciones indicadores que lo miran y que puedan llegar y decir, el empresario está perdiendo este dinero por no haber diseñado desde el punto de vista como debería preventivo todos estos puestos de trabajo. Pues yo creo que es un poco, vamos a decir, el consejo que daría, ¿no?
El usuario 461 nos pregunta si crees que los esqueletos pueden ser la gran solución para los problemas musculoesqueléticos que actualmente existen en los puestos de trabajo. Bueno, creo que es una solución muy interesante, pero no es la gran solución. Al final, un poco lo que estaba comentando en las diapositivas es que hay que tener cuidado, porque más tarde o más temprano posiblemente además quede dentro del paradigma de equipo de protección individual y, por lo tanto, yo creo que es una muy interesante solución, pero no es la gran solución. La gran solución, hay que seguir las directrices preventivas, es diseñar los puestos de trabajo para que se adapten a los trabajadores. Y después, lógicamente, sí que es verdad que si es complicado o técnicamente es muy difícil, pues los esqueletos pueden ser una solución. Álvaro, el usuario Álvaro también nos pregunta, hablas de la importancia que la industria 4.0 tiene una ergonomía como disciplina preventiva. ¿Es que los técnicos de PRL especialistas en ergonomía estamos preparados para esta nueva situación? Bueno, creo sinceramente que tengo que ser sincero, creo que no estamos lo suficientemente preparados, porque lo suficientemente preparados sería que, como lo decía antes un usuario que me comentaba, me preguntaba, creo que tenemos que entrar en fase de diseño. Y ahí, en fase de diseño, sinceramente, creo que tenemos lagunas los técnicos de prevención y especialistas en ergonomía. Tenemos que empezar a hablar de conceptos más de diseño, porque además yo creo que nos daría un valor añadido a nuestra disciplina. Por lo tanto, creo que tenemos que dar un paso y ser nosotros además los que pongamos encima de la mesa nuevos conocimientos, nuevos enfoques, que el empresario diga, pues este técnico de prevención, este ergónomo, está aportando algo más de lo que yo suponía que debería aportar un técnico de prevención. El usuario 032 nos pregunta también de si al final el humano 2.0 irrumpe en nuestros puestos de trabajo. ¿No crees que podríamos tener problemas de que se fomentara más el seleccionar trabajadores más preparados para puestos de trabajo que al revés, diseñar puestos de trabajo adaptados a las características de los usuarios? Hombre, yo creo que sí, este es uno de los grandes problemas que nos podemos encontrar, ¿no? Yo ya estoy teniendo a responsables de producción y a empresarios que te preguntan cuando estás adaptando, por ejemplo, un puesto de trabajo con un exoesqueleto, bueno, y esto, teniendo este exoesqueleto, ¿cuánto tiempo más puede estar manipulando cargas un trabajador? Te hacen esa pregunta. Y es verdad, puede haber esa problemática. Yo creo que aquí otra de los factores clave, y que creo que además deberíamos empezar a trabajarlo mucho más en el ámbito de la prevención, es la ética. Debemos, cuando hacemos un proyecto o desarrollamos un proyecto donde el factor humano es tan importante como en el caso de la prevención de riesgos laborales, creo que los aspectos éticos tenemos que tenerlos claros. Y tenemos que tener claro en esos proyectos qué es lo que se busca y dónde son los límites. Y aquí creo que está claro que el límite es este. Es decir, si yo al final tengo una persona biónica, por ejemplo, con unas piernas biónicas, hasta qué punto efectivamente en un puesto de trabajo que sea de donde hay una exigencia de caminar muy importante, alguien de recursos humanos pueda decir, pues puede seleccionar a una persona, lógicamente, que se canse menos, y para eso qué mejor que un hombre o una mujer biónica, ¿no? Pues sí, es verdad, tenemos que, en este caso creo que puede llegar a ser un problema, pero la ética, como está llegando la medicina, como llega a otros ámbitos, es fundamental. Y bueno, creo que no sé si hay alguna pregunta más, pero bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo me despido de todos vosotros. Espero que haya sido de vuestro interés tanto las diapositivas, tanto la presentación como las respuestas a las preguntas que me habéis hecho, y muy agradecido también a haberlas hecho porque, bueno, entiendo que por lo menos ha suscitado un interés entre vosotros. Bueno, muchas gracias y espero volver otra vez a veros. Un saludo.